Muchas gracias, Carla. Buenos días. Muy buenos Aquí, días. dispuestos a platicar sobre este tema. Platícanos qué es, cómo funciona el lavado de dinero. Mira, el delito de lavado de dinero está previsto en la legislación mexicana, en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y establece que comete este delito quien administre, custodia y posea recursos que sean o provengan de una actividad ilícita. Y el mismo código establece que se entiende por actividad ilícita aquellos recursos que vienen de la comisión de un delito. Para términos llanos y claros, es dar la apariencia que los recursos que una persona obtiene vienen de una actividad totalmente regulada cuando en realidad son producto de una actividad ilícita. Y en México hay 3 delitos subyacentes al lavado de dinero, que es evasión fiscal, que es narcotráfico y un tema ahorita muy en boga que tiene que ver con la corrupción. Esos 3 delitos son los principales que hacen nacer al lavado de dinero. Claro, bien mencionas, lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Rosario Robles, ¿no? En su momento también de Emilio Lozoya, que pues están señalados de este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Que desafortunadamente pues saquean al país, a las instituciones. Así es, y te comento que México es parte de un grupo internacional que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde México fue evaluado para determinar qué políticas había implementado para combatir este delito. Y ahí se estableció, para que te des una idea, que en el 2016 en México, de acuerdo a la información que el propio gobierno le dio, se lavan aproximadamente 57,000 millones de pesos. Wow, qué o sea, cifra. Es una cantidad considerable. Sí. México, créeme que en materia de legislación se encuentra dentro de los estándares internacionales. ¿Qué es lo que le pasa al país? Y el mismo grupo internacional hizo 3 observaciones básicas y que finalmente terminaron en 3 recomendaciones. ¿Cuáles fueron? Recomendó a México que exista mayor capacitación por parte de los fiscales, que cuando tengan indicios o hechos o denuncias o querellas sobre este delito, hagan unas integraciones mejor y más sustentadas para poderlas soportar en una acusación. 2, que exista una mayor coordinación entre las autoridades que combaten el delito, como puede ser la Unidad de Inteligencia Financiera, que puede ser obviamente la Fiscalía General de la República, que tiene que ver con cuestiones del Servicio de Administración Tributaria, que estas autoridades tengan mayor coordinación para lograr un mayor objetivo y es combatir este delito. Y finalmente, la última recomendación que hizo es que se persigue este delito con mayor proactividad, porque normalmente lo que se persigue son los delitos subyacentes, que como te comentaba son los 3 delitos de evasión fiscal, corrupción y narcotráfico, que te van a llevar al delito de lavado de dinero, pero si no se persigue este delito de lavado de dinero, pues obviamente las acusaciones cada vez van a ser menores y con menor resultado. Qué lamentable y qué interesante esto que nos dices de estas 3 recomendaciones que deberían, yo creo que ahí aplicarse las autoridades, ¿no? Y poner mayor énfasis en que se capacite a la gente, a este personal, pues con la finalidad, ¿no? De no estar viendo tantos casos de lavado de dinero. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos servidores públicos, ¿no? Que también son pues, señalados muchísimas veces de lavado de dinero? ¿Qué pasa con ellos? Fíjate que la investigación precisamente son investigaciones complejas. Por decirte que en el delito de lavado de dinero se requiere un elemento subjetivo. ¿En qué consiste? Que la persona que esté lavando el dinero sepa o sea sabiendas que los recursos que está manejando derivan de una actividad ilícita. Un caso reciente fue el de Rafa Márquez, que en su momento le dijeron, tienes una fundación, tienes una asociación y recibes recursos provenientes del narcotráfico. Pero dijo Rafa Márquez, oye, yo nunca sabía que las aportaciones que me estaban dando eran producto de una actividad ilícita. Y ese elemento subjetivo que establece el tipo penal es la dificultad que tienen luego los fiscales. Entonces, las investigaciones que realizan las tienen que hacer con mucha profundidad, bien soportadas, para que al final tengan un buen éxito. A mí me surgió una duda, ¿en qué se puede implementar el dinero que es incautado, este dinero producto del lavado de dinero, ¿no? O sea, ¿en qué se puede utilizar? ¿Se puede llevar a la economía legal? Claro, por supuesto. Mira, es más, está previsto en la propia ley.
el tema de el no contribuir al gasto público y esas esquemas que se hacen, por ejemplo, en la venta de facturas y generan recursos millonarios, ese es un dinero que tuvo que llegar al gobierno federal, no se recaudó y ahora con los procedimientos y las técnicas que se deben utilizar por parte de la autoridad es asegurar hacer el decomiso de ese dinero y reinvertirlo a las arcas del gobierno federal. ¿Para qué? Pues para los proyectos sociales, ¿no? Que el gobierno actual ha trabajado mucho para lograr ese fin. Pero ¿qué pasa en casos, por ejemplo, recuerdo, lo debes de recordar, el caso de Shen todos estos millones que veíamos, de verdad sorprendente, estas cantidades de dinero que pues supuestamente terminaron en clínicas, me parece, ¿no? En infraestructura pública, pero ¿a quién le consta? O como ciudadanos, ¿cómo puedes constatar que realmente ese dinero ilícito se utiliza en obras pues para el bien común, ¿no? Pues ahí tú como ciudadano pues tienes que confiar en las autoridades porque no vas a tener una prueba fehaciente de que realmente ese dinero está terminando en un beneficio social, ¿no? Así Simplemente porque te lo informa la autoridad y pues, confiar en lo que está haciendo el gobierno. Así es. Nos hablaba de 57 mil millones de pesos anualmente más o menos, ¿no? ¿Qué parte de ese dinero o es todavía más el que nuestro país todavía exporta a otra nación? Mira, la cifra no es exacta, es un promedio que se hizo con base en la propia información que México le dio al Gafi. Entonces, se habla de que son cantidades mayores y por eso se ha implementado medidas más con mayor fuerza para combatirlo, pero pueden ser, no sé, hasta más. Ahorita hay una iniciativa en la Cámara de Senadores, por ejemplo, para combatir el tema de las facturas falsas y se habla de pérdida desde 2 billones de pesos. Entonces son cifras muy alarmantes donde el gobierno tiene que trabajar, combatir con profesionalismo. No se trata de meter a la cárcel a todos los personajes políticos, sino hay redes muy estructuradas donde la información que tiene el gobierno, yo te puedo decir que en materia fiscal y contable ya está cuadrado todo, saben de dónde viene el recurso. ¿Quién te lo depositó? Tenemos una contabilidad electrónica, tenemos un buzón tributario. O sea, tecnológicamente el gobierno cuenta con herramientas suficientes que puede rastrear dónde viene el recurso. Si desafortunadamente esa información que tienen no la materializan, pues sí implica un poco de responsabilidad de los servidores públicos, pero tecnológicamente el gobierno los tiene para poder combatirlo. ¿El narcotráfico sería el principal beneficiario en estas operaciones ilícitas o hay algún otro delito que tengan en el radar? Son 3 delitos. El narcotráfico como delito subyacente para lavar el dinero, la evasión fiscal, o sea, la defraudación fiscal y el tema de corrupción, la corrupción. Así es. ¿Y cómo explicar esto que ya comentas, que se sepa de dónde vienen las facturas, estos depósitos, ¿no? Y desafortunadamente hemos visto que en los últimos años pues ha crecido mucho esto de las ventas de facturas para la evasión fiscal, ¿no? Sí, mira, cuando tú das de alta a una empresa, inmediatamente el notario, tú vas a constituirla, da informe de que se está constituyendo una empresa, quiénes van a ser los socios. Se te pide tu RFC, dónde estás localizado, un comprobante de domicilio. Entonces, esa información, desde la constitución de la persona moral, ya la tiene la autoridad. Una vez que ya tienes la empresa, vas a aperturar una cuenta bancaria y la institución de crédito te vuelve a pedir información sobre quiénes son los socios, si esa persona que está constituyendo la empresa tiene relación con otra empresa. Entonces ya tiene información sobre qué personas van a operar esa empresa. Entonces esa misma información se la manda a la autoridad fiscal. La autoridad fiscal te da un RFC, te tiene identificado con un domicilio fiscal, con un domicilio personal. Entonces, puede identificarlo. Digo, son estructuras, por ejemplo, si va a ser una empresa que se va a dedicar a expedir facturas apócrifas, obviamente los socios y accionistas pues no son las cabezas intelectuales, no se pone a los choferes, a los trabajadores domésticos, pero a través de ellos sí se puede rastrear quiénes son los autores intelectuales de todo esto, ¿no? Pero sí requiere de trabajo de investigación, de trabajo por parte de las autoridades, de coordinación. Mientras no se coordinen las autoridades, pues el resultado no va a ser favorable. ¿Hay alguna cantidad a partir de la cual ya se considere lavado de dinero?
o cómo se maneja esa parte? Porque, por ejemplo, no sé, comerciantes que se dediquen a compra de coches, por ejemplo, y reciban dinero en efectivo. Fíjate, Alejandro, O la sea, pregunta... se vaya a ir a... es lavado de dinero. Porque, la pregunta ¿no? que me haces es súper interesante porque el tipo penal no establece ninguna cantidad. Puede existir lavado de dinero desde $1. O sea, nunca te requiere cantidad alguna. No es la cantidad, sino más bien es la acción, ¿no? Así es, así es. Si tú das la apariencia que $1 lo obtuviste de tu actividad profesional cuando fue de la comisión de un delito, te ubicas inmediatamente en el delito. O sea, de lavado de dinero. Entonces no te pide un requisito o una cantidad mínima para poder querellarte o para iniciarte una investigación por este delito. Abimael Zavala, tenemos que hacer una pausa, pero si no lo permites, regresamos en unos minutitos con más información. Muchas gracias. Estamos platicando de este tema que es bastante interesante, se trata del lavado de dinero. Ya nos comentabas toda esta complejidad que hay en el tema, pues para poder recaudar el dinero de manera eficiente, ¿no? Así es. Pues esto que preguntabas también, Alejandro, muy interesante, ¿no? ¿En qué momento se puede llamar lavado de dinero? Bueno, dábamos el ejemplo de tal vez un vendedor de autos, pero comerciantes, los supermercados, generan mucho movimiento en el Así efectivo. es, todo el efectivo. Por eso la tendencia es precisamente eliminar que las operaciones comerciales se hagan en efectivo. Actualmente tú puedes hacer un pago de efectivo hasta $2,000. Ya después de $2,000 tiene que ser transferencia o cheque nominativo, ¿no? Entonces esa es la tendencia para evitar que se continúe con este delito. Abimael, ¿y qué pasa con los bancos? ¿Son los primeros lavadores de dinero en este país? Pues mira, los bancos no serían los primeros lavadores, sino tienen la obligación, ellos como instituciones de crédito, que cuando detecten que hay depósitos o movimientos sospechosos que tengan indicios de que hay lavado de dinero, primero congelan tu cuenta bancaria o detienen los depósitos y segundo, informan a la unidad de inteligencia financiera. Es una obligación que tienen todas las instituciones de crédito en México. Una vez que informan a la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera empieza a analizar toda esa información. Pero como obligación te puedo decir que son millones de reportes que hacen los bancos a la unidad de inteligencia financiera y todo el trabajo que tiene que hacer la unidad de inteligencia financiera. Por eso hay unas operaciones que van a llamar, estas son operaciones relevantes, donde voy a investigar si realmente el depósito o el cuentaviente está lavando dinero a través de las instituciones financieras. Pero no son ellas las lavadoras, sino al contrario, ellas son las que tienen la obligación de informar. Es ahí donde mencionabas, bueno, retomamos esto que mencionabas de la capacitación, ¿no? Que debe ser, pues, primordial para poder evitar este tipo de ilícitos, ¿no? Así es, o sea, mientras no exista esa capacitación, fue una recomendación de un grupo internacional que se encarga de las políticas internacionales para erradicar este flagelo, ¿no? Precisamente, ¿qué lugar ocupa México en el mundo en esta lista negra de países que lavan dinero? Mira, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional, la evaluación se hizo en el 2017 y el informe se presentó en enero de 2018. Hablan más o menos del lugar que ocupa México, entre el 10 y 12 lugar, donde se detecta México como uno de los países de lavado de dinero. Abimael, y para concluir, cuando se detecta una actividad ilícita aquí en nuestro país, una actividad de lavado de dinero, ¿qué se hace? ¿O qué se debería de hacer? Mira, el tema es, una vez que se detecta que una persona está lavando dinero, si es a través de las instituciones financieras, la institución financiera le da el informe a la unidad de inteligencia financiera que la preside Santiago Nieto, y de ahí, una vez que ya la unidad de inteligencia financiera tiene indicios de que efectivamente los depósitos son sospechosos o no se puede acreditar su legítima procedencia, inicia una querella ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se aboca a hacer todas las investigaciones. Una vez que ya tenga toda su carpeta de investigación integrada, de que efectivamente no se ha podido acreditar que esos depósitos vienen de una actividad lícita,
solicita una audiencia con el juez de control para formular una imputación. Si el juez de control determina que efectivamente no se ha acreditado el origen, pues se va a dictar un auto de vinculación a proceso, darle el derecho al procesado o al indiciado que acredite que son recursos lícitos, y en caso de que no lo hiciera, pues se va a llegar a una sentencia condenatoria, que está la pena por el delito de lavado de dinero es de 5 a 15 años de prisión. ¿Y puedes alcanzar fianza o...? No, bueno, No, ya ya sentenciado, nada. ya no hay ninguna forma de alcanzar ningún beneficio. Abimael, con esta nueva administración, pues ya hemos visto que han salido algunos nombres, ¿no? Precisamente, pues Rosario Robles ahorita está enfrentando ahí todo un tema legal. ¿Tú crees que se puedan ver más personajes enfrentando algún proceso por lavado de dinero o por mal uso de recursos? Yo creo que sí, es el trabajo que está haciendo el actual gobierno federal. Lo único que le pedimos los abogados que estamos defendiendo este tipo de asuntos es de que siempre todas las investigaciones sean apegados a derecho, que no haya violación a los derechos humanos, que se respeten en todo momento las garantías del indiciado. Si hay pruebas que acrediten lo contrario, pues de modo, la persona tendrá que pagar y ser responsable por los hechos que haya cometido, ¿no? Pero que no actúe con chivos expiatorios o con la finalidad de mandar mensajes políticos, ¿no? Sí es importante que México, y lo he escuchado muchas veces por parte del presidente, que siempre todo sea apegado a derecho. Así, conforme a la ley, ¿no? Abimael Zavala, ¿algo más que quieras compartirnos? Pues mira, que ojalá el actual gobierno trabaje más. Sí es importante que se acabe con este tipo de acciones porque el gobierno pierde infinidad de recursos, y por el bien de nuestro país sí sería mejor que se trate de evitar este tipo de prácticas. Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Este espacio queda abierto. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Alejandro. Buen día.